Saludos, en este video vamos a estar trabajando con análisis de moderación y con la moderación buscamos el efecto combinado de dos variables sobre otra variable y eso se conoce en términos conceptuales como una moderación y en términos estadísticos se le conoce como un efecto de interacción. Y una variable moderadora es aquella que afecta la relación entre otras dos variables y puede cambiar la fuerza o la dirección de la relación. Y para este video vamos a estar trabajando con el macro de Process de Andrew Hayes. Para este ejemplo tenemos que una investigadora recopiló datos de una muestra de adolescentes del Viejo San Juan. La investigadora desea saber si la relación entre el predictor, horas de uso de videojuegos y la variable criterio agresividad aumenta o disminuye en la presencia de la variable rasgos insensibles para la muestra de adolescentes del Viejo San Juan. Así que vamos a identificar nuestras variables y nuestra muestra. De la muestra son los adolescentes del Viejo San Juan. El predictor es el que tenemos aquí, que es horas de uso de videojuegos, y la variable criterio agresividad, que va a variar en función de las horas de uso de videojuegos. Y aquí tenemos la variable moderadora, que son los rasgos insensibles. Entonces, aquí nos está hablando de que si la relación aumenta o disminuye en la presencia de la variable moderadora o la variable W. Así que si fuésemos a conceptualizar esto, se vería de esta manera, donde tenemos la relación entre X y Y, que es la relación entre esta variable y esta variable, y esa relación puede aumentar o disminuir en la presencia de la moderadora, que es rasgo insensible, y no solamente puede cambiar la magnitud de la relación, sino que también puede cambiar la dirección, es decir, la relación puede aumentar o disminuir, pero también puede cambiar de negativa a positiva y viceversa. Así que ya que tenemos aquí la premisa, identificamos nuestras variables y nuestra muestra y vimos este modelo conceptual de moderación, pues ahora vamos a pasar a la pregunta de investigación. ¿Pueden los rasgos insensibles moderar la relación entre las horas de uso de videojuegos y agresividad en una muestra de adolescentes del Viejo San Juan? Pues aquí tenemos la variable predictora, que son las horas de uso de videojuegos. Aquí tenemos la variable criterio, que es agresividad. Aquí tenemos la variable moderadora, los rasgos insensibles. Aquí tenemos la muestra, que son los adolescentes del Viejo San Juan. Y aquí tenemos las palabras moderar y relación, que nos deja saber que es un estudio de moderación. Así que ahora vamos a pasar a la elaboración de hipótesis. Para la hipótesis nula tenemos que los rasgos insensibles no moderan la relación entre las horas de uso de videojuegos y la agresividad de una muestra de adolescentes del Viejo San Juan. Aquí tenemos la variable moderadora, rasgo insensible. Aquí tenemos la variable predictora, horas de uso de videojuegos. Aquí tenemos la variable criterio agresividad. Y aquí tenemos la muestra de adolescentes del Viejo San Juan. Por otra parte, tenemos los términos moderan la relación, que nos deja saber que es un estudio de moderación. Y como pueden ver, no utilizamos las palabras o los términos estadísticamente significativos, porque cuando vamos a las investigaciones que están publicadas que utilizan este tipo de análisis y vamos a la hipótesis de investigación, vamos a ver que no se utilizan esos términos. Así que cuando uno quiere saber cómo redactar una hipótesis según el análisis o según el diseño de estudio, lo mejor que uno puede hacer, o el mejor método, ¿verdad?, es ir a una investigación que ya está publicada, que se utilizó ese mismo análisis, y ver cómo redactaron las hipótesis, la pregunta de investigación y cómo construyeron todo, ¿verdad? Así que ya que tenemos aquí las hipótesis, ahora vamos a pasar a la justificación. Como se quiere examinar si la relación entre las horas de uso de videojuegos y la agresividad aumenta o disminuye en la presencia de los rasgos insensibles, donde se quiere examinar el efecto de interacción o el efecto combinado de las horas de uso de videojuegos y los rasgos insensibles, es necesario realizar un análisis de moderación. Así que, ya que tenemos la justificación, ahora vamos a pasar a SPSS para realizar el análisis de moderación utilizando el macro de Process de Andrew Hayes. Aquí tenemos nuestros datos
Y antes de realizar el análisis, les voy a enseñar brevemente lo que es una interacción, y que para eso vamos para Transform, Compute Variable, y esto ustedes no lo van a hacer para la tarea, esto es solamente para propósitos didácticos, así que lo primero que tenemos que hacer es darle un nombre. En este caso pues les podemos poner int de interacción, y la interacción no es otra cosa que la multiplicación de la X y la W, así que nuestra X es Video Games, la pasamos para acá y la multiplicamos por la W, que es la moderadora, rasgo insensible. Le damos OK y aquí tenemos una variable nueva, y esta variable es la interacción. Como podemos ver, esto es la multiplicación de los valores de X por W. Por ejemplo, 16 por 0 nos da 0, 10 por 1 nos va a dar 10, 15 por 3 nos va a dar 45, y así. Así que básicamente esto es una interacción. Entonces, para el análisis vamos a ir a Analyze, Regression, Process. Y si no tenemos esto instalado, recuerden que no vamos a poder realizar el análisis de moderación. Así que aquí tenemos las variables. Video Games, que es nuestra variable predictora, va en X Variable. Los rasgos insensibles va acá abajo en Moderator Variable. Y bien importante que la pongan aquí en W, no en Z. Y agresividad, que es nuestro criterio, va en Y Variable. En Model Number tiene que decir número 1. Si no tenemos aquí número 1, pues el modelo de moderación no va a correr. Así que tenemos aquí en Options, esta opción que está aquí es la única que vamos a utilizar, Test for X by M Interactions. Y en Mean Center for Construction of Products vamos a seleccionar All Variables that Define Products. Y en Conditioning Values seleccionamos aquí que esto es una desviación estándar por debajo de la media y una desviación estándar por encima de la media. Si no seleccionamos estas opciones, los resultados de las regresiones y de los efectos condicionales van a ser completamente diferentes. Así que le damos Continue, le damos OK. Aquí tenemos la matriz que está corriendo y aquí están los resultados. Lo primero que vamos a mirar es la interacción, que nos deja saber si existe moderación o no, porque si la interacción es no significativa, pues no tenemos moderación y no hay sentido en interpretar el resto de los resultados. En este caso, como la interacción tiene un p-value que es menor a 0.05, pues es significativo. Pues como es significativo, tenemos moderación. Así que ahora vamos a pasar al documento para desmenuzar esto un poco y para interpretar los resultados. Aquí tenemos los resultados que vimos en SPSS y aquí tenemos lo que está sucediendo conceptualmente en el panel A, y en el panel B estamos viendo lo que está sucediendo estadísticamente. Así que tenemos aquí 3 paths y estos paths representan cada uno de ellos una regresión. Así que esta es la regresión entre W y Y, entre X y Y, y luego entre la interacción y Y. Y esos paths son los que vemos acá arriba, que son estos. Entonces vamos a ir ahora por partes. Aquí tenemos los resultados de ANOVA, que nos deja saber que el modelo de regresión es bueno para predecir. Aquí tenemos la F, los grados de libertad, y aquí tenemos el p-value, que es menor a 0.05 y es significativo. Aquí tenemos una R de Pearson, que es de 0.6142, y un R-square de 0.3773, que lo que significa es que el modelo que está propuesto aquí explica un 37.73% de la agresividad. Acá abajo tenemos los resultados de las regresiones. Aquí están los coeficientes no estandarizados y aquí podemos ver la constante, que es el valor de Y cuando todas las X son 0. Aquí tenemos el primer path, que es el B1, que es entre X y Y, que es lo que vemos acá abajo, la relación entre X y Y. Pues la relación entre X y Y es positiva y es significativa porque el p-value está por debajo de 0.05. Luego tenemos el path B2, que es el que tenemos acá abajo, W, en la relación entre W y Y, que la relación también es positiva y es significativa. Eso quiere decir que para estos dos, cuando las horas de uso de videojuegos aumentan, aumenta la agresividad. Y cuando aumentan los rasgos insensibles, también aumenta la agresividad. Y después, para el B3, tenemos la interacción, que es esto que vemos aquí,
que también tiene una relación positiva con la agresividad y también es significativa porque tiene un p-value menor a 0.05. Entonces, ahora tenemos aquí el R-square change, que lo que significa es, bueno, si tenemos una relación entre X y Y, sin la presencia de una W, pues esa relación va a tener una R y un R-square. Y al añadir la variable moderadora, que uno espera que aumente la relación en este caso, pues si ya había un R-square y esto aumenta la relación, pues eso quiere decir que la R de la relación entre X y Y va a aumentar. Y si la R va a aumentar, pues también va a aumentar el R-square, porque este valor es este valor elevado al cuadrado. Así que al añadir esta variable en la relación entre X y Y, la varianza explicada aumenta en 2.14% y ese aumento, según los resultados de ANOVA, es significativo porque está por debajo de 0.05. Por último, aquí tenemos los efectos condicionales. Y esto lo que significa es que cuando los rasgos insensibles son bajos, existe una relación no significativa o no existe una relación entre las horas de uso de videojuegos y la agresividad. Así que cuando los rasgos insensibles son bajos, no existe una relación entre X y Y. Cuando los rasgos insensibles se encuentran a niveles moderados, existe una relación significativa entre las horas de uso de videojuegos y la agresividad. Y cuando los niveles de rasgos insensibles son altos, existe una relación significativa también entre las horas de uso de videojuegos y la agresividad. Y básicamente esto es lo que deben interpretar para la tarea y los resultados que obtienen del macro de Process. Así que ya que tenemos la interpretación de los resultados y discutimos lo que es el modelo estadístico y el modelo conceptual, ahora vamos a pasar a Excel para generar el gráfico de interacción, que es la última parte del análisis. Cuando ustedes abran la plantilla para generar el gráfico de interacción, les va a salir un mensaje como este porque tiene un código en Visual Basic, así que cuando lo abran tienen que darle aquí a Enable Macros. Y entonces aquí tenemos el gráfico de interacción y aquí tenemos los resultados que vimos en SPSS, que lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar los coeficientes no estandarizados que vemos aquí, estos tres números. Así que vamos a ponerle nombre a nuestra variable, que en este caso la predictora viene siendo horas de uso de videojuegos. La variable moderadora viene siendo rasgos insensibles. Y la variable criterio, que es agresividad. Así que ahora vamos a entrar los coeficientes no estandarizados de correlación aquí. Así que para la variable predictora, que son las horas de uso de videojuegos, que es esta que está acá, pues vamos a seleccionar .196 y lo copiamos aquí. Entonces el coeficiente no estandarizado del moderador, que es este que está acá, vamos a seleccionarlo y lo pegamos acá. Por último, la interacción, el coeficiente está por acá y lo pegamos aquí. Entonces, ahora tenemos aquí los resultados. Y esto lo que significa es que los rasgos insensibles aumentan la relación positiva entre horas de uso de videojuegos y agresividad. Esto y esto va a ir cambiando en la medida que uno vaya entrando los números aquí. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que cuando los rasgos insensibles son bajos y las horas de uso de videojuegos son bajas, el valor de agresividad es de 2.10. Cuando los rasgos insensibles son bajos, pero las horas de uso de videojuegos son altas, el valor de agresividad asciende a 2.38. Ahora, cuando los rasgos insensibles son altos, pero las horas de uso de videojuegos son bajas, el valor de agresividad es 3.56
y cuando los rasgos insensibles son altos y las horas de uso de videojuegos son altas, el valor asciende a 3.96. Así que esto lo vamos a pegar a la tarea debajo de los resultados de Process. Así que ya que tenemos el gráfico de interacción y lo interpretamos, ahora vamos a pasar al documento para reportar todo para una audiencia académica. Para el ejercicio de moderación de la tarea, ustedes van a incluir en la parte de resultados estos, que son los resultados de Process, y abajo van a poner el gráfico de interacción con la cajita violeta que les dice cómo interpretar la interacción. Así que ahora vamos a pasar al reporte. Aquí tenemos los resultados nuevamente y aquí tenemos el reporte. Así que vamos a empezar con qué se hizo, y es que se realizó un estudio para analizar si los rasgos insensibles moderan la relación entre las horas que pasan los jóvenes jugando videojuegos y la agresividad para una muestra de adolescentes del Viejo San Juan. Aquí tenemos los rasgos insensibles, que es la variable moderadora, las horas que pasan los jóvenes jugando videojuegos, que es la variable predictora, la variable criterio, que es agresividad, y la muestra, que son los adolescentes del Viejo San Juan. Entonces aquí tenemos la palabra moderan, que nos deja saber que es un estudio de moderación. Entonces ahora vamos a empezar con qué se encontró, y es que el modelo propuesto obtuvo un ajuste adecuado en donde se logra explicar un 37.7% de la varianza de la agresividad. Para la tarea van a reportar la varianza explicada, que es porcentaje, con un decimal, es decir, a la décima más próxima. No necesariamente es que se hace así en la práctica, pero es una instrucción específica que se les está dando para la tarea. Entonces, aquí tenemos el resultado de ANOVA, que lo obtuvimos de acá arriba, que la ANOVA nos deja saber si el modelo es bueno para predecir. Así que tenemos aquí la F de ANOVA, los grados de libertad, y el p-value. Entonces el R-square, o la varianza explicada, la sacamos de acá, el 37.7%. Entonces ahora vamos con los resultados que son de regresión. Ahora, los resultados del análisis de moderación revelan que la agresividad se relaciona significativamente y positivamente con las horas que los jóvenes pasan jugando videojuegos y con los rasgos insensibles. Entonces, aquí tenemos los resultados de la regresión entre horas de uso de videojuegos y agresividad, y aquí tenemos los resultados de la regresión entre rasgos insensibles y agresividad. Así que los de videojuegos los sacamos de acá arriba. Esto lo redondeamos a 2 decimales a 0.17 y esto lo redondeamos a 3 decimales a 0.014. Entonces, este que está acá abajo, 0.76, con una P menor a 0.001, lo sacamos de aquí, y el p-value de acá. Entonces, ahora vamos con la interacción. Pues se encontró que existe un efecto de interacción positivo y significativo entre las horas que pasan los jóvenes jugando videojuegos y los rasgos insensibles. Me olvidó poner positivo aquí, pero tienen que incluir la dirección de la interacción. Así que ojo con eso. Aquí tenemos el resultado de la interacción, que este resultado lo sacamos de acá arriba. Aquí tenemos la interacción, 0.03, redondeado a 2 decimales con una P menor a 0.001, porque esto en efecto es menor a 0.001. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que el efecto de interacción incrementa la relación entre las horas que se pasan los jóvenes usando videojuegos y las conductas de agresividad. Que esa información la sacamos del gráfico de interacción que están viendo ahora en el medio, que realizamos en Excel. Entonces, ahora vamos con los efectos condicionales, que son los que tenemos acá arriba, y solamente vamos a reportar el efecto como tal y los intervalos de confianza al 95%, que estos no son intervalos de confianza de Bootstrap, son simplemente unos intervalos de confianza al 95%. Entonces, vamos para acá y tenemos que cuando los niveles de rasgos insensibles son bajos, no existe una relación significativa entre el tiempo que pasan los adolescentes jugando videojuegos y las conductas agresivas. Aquí tenemos el beta, el efecto como tal, que es negativo 0.09,
con los intervalos de confianza 95%, que tenemos un rango entre negativo 0.29 y 0.10. Como entre este rango el valor 0 es un posible valor, pues eso quiere decir que no es significativo. Y el p-value también nos lo dice, que no es significativo. También pueden decir que existe una relación negativa, no significativa, entre cuando los adolescentes, las horas que pasan los adolescentes jugando videojuegos y las conductas agresivas cuando los niveles de rasgos insensibles son bajos. Entonces, cuando los rasgos insensibles están en un nivel moderado, existe una relación significativa y positiva entre el tiempo que pasan los adolescentes jugando videojuegos y las conductas agresivas. Y tenemos el efecto, que es 0.17, que lo tenemos aquí, lo redondeamos a 2 decimales, y aquí tenemos los intervalos de confianza, que es 0.04 hasta 0.30, que es lo que tenemos aquí. Y luego, cuando los niveles de rasgos insensibles son altos, existe una relación significativa y positiva entre el tiempo que pasan los jóvenes adolescentes jugando videojuegos y las conductas agresivas. Aquí hay un error de sintaxis. Así que aquí tenemos el beta, que es el efecto 0.43, que está aquí. Lo redondeamos a 2 decimales y aquí tenemos los intervalos de confianza, que esto es 0.25 hasta 0.61, que es lo que tenemos acá abajo. Por lo tanto, esto que está aquí lo que significa es una desviación estándar por debajo de la media, así que esto es cuando los niveles de rasgos insensibles son bajos. Esta es la media, que es cuando los niveles de rasgos insensibles son moderados, y esto es una desviación estándar por encima de la media, que es cuando los niveles de rasgos insensibles son altos. Así que ya terminamos con el reporte, ahora vamos a pasar al resumen. Para resumir y para recapitular, comenzamos con la premisa y vimos el modelo conceptual que se propuso en la premisa. Formulamos la pregunta de investigación, elaboramos las hipótesis, justificamos el uso del estadístico, luego pasamos a SPSS y se les enseñó brevemente lo que es una interacción. Luego se corrió el análisis de moderación utilizando el macro de Process de Andrew Hayes. Luego interpretamos los resultados de Process del análisis de moderación para luego generar el gráfico de interacción en Excel, y por último reportamos los resultados para una audiencia académica. Así que eso sería todo para este video y muchas gracias por su atención.